Mire, si usted es seguidor del Cartaginés, debe de estar bailando de la alegría. Sí, porque superaron al Motagua y se clasifican en el repechaje a la Conca Champions. Se vienen los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana. Además, partido interesante entre el Plaza Amador y el Sporting San Miguelito, buscando un boleto más para la Conca Champions del próximo año. Esto en el repechaje. Mire, hablamos de la selección de Guatemala. ¿Por qué? Porque el Flaco Tena ya está trabajando con una nómina de 18 seleccionados de cara a los partidos ante Panamá y ante la selección de Surinam. Le cuento que hubo baño de oro, plata y bronce en los Juegos Centroamericanos en el fútbol masculino. Le cuento qué pasó en ese partido por la medalla de oro entre Costa Rica y Panamá. Vaya duelo. Además, hablamos del Guatemala-El Salvador por la medalla de bronce. Y también hablaremos del Hércules, hablaremos de las eliminatorias de la CONCACAF, porque están a la vuelta de la esquina. Mire, y hablaremos de una y mil cosas más en este programa de Un Poco de Todo con su servidor, Saúl Salguero. Mire, ¿qué le parece si comenzamos hablando del repechaje de la Copa Centroamericana? Sí, porque en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés, mejor conocido como el Chelato Uclés, ahí el Motagua recibió al Cartaginés, recordando que la semana pasada, en el partido de ida, el Cartaginés había ganado por la mínima, 1-0, en un partido que se tuvo que definir en el último suspiro de ese encuentro. Pues con esa ventaja de 1-0, llegaba el Cartaginés a suelo catracho para enfrentarse al Motagua. Primer tiempo, un par de llegadas del Motagua que hicieron soñar a su afición con que se podía lograr empatar en el global y luego irse arriba y conseguir el boleto a la Conca Champions del próximo año. Esto en el repechaje. Pues bien, ¿qué fue lo que ocurrió? Primer tiempo, no pasó nada. Segundo tiempo, llegó la acción. Y vaya que las cosas se pusieron cuesta arriba desde el minuto 56, cuando aparece Alfaro y pone al Cartaginés arriba en el marcador 0-1. Las cosas iban a poner mucho más difíciles todavía para el equipo hondureño, porque al minuto 64, mire, lo digo así hasta en suspenso, Marcelo Santos ve doble tarjeta amarilla por reclamar y se ve expulsado, dejando al Motagua con un hombre menos. Esto, quieras o no, iba sentenciando ya lo que iba a ocurrir al final de los 90 minutos. Una muerte anunciada, como dicen los que dicen que saben. Pues así ocurrió. Sin embargo, Motagua volvió a soñar porque incluso con un hombre menos logró igualar el marcador. Sí, aparece Clever Portillo, manda un misil dentro del área y se coló la pelota dentro de la portería del Cartaginés y se ponían las cosas 1-1. Pero eso solo fue un pequeño dulce en este encuentro. Porque al minuto 73 aparece Urena y ponía el 1-2. Y sobre el minuto 78, el argentino Paulo Quiroga ponía el definitivo 3-1. 3-1 con un global claro y contundente de 4-1. El Cartaginés se clasifica a la próxima edición de la Copa de la CONCACAF de clubes. O clubes de la CONCACAF, o como usted le diga, o CONCA Champions, que esa es nuestra de Champions. Pues bien, ya tiene boleto el Cartaginés. Hay que conocer un equipo más. Y ese partido se viene para el miércoles. En suelo canalero, ahí el Plaza Amador, ese equipo histórico del Plaza Amador, que se convirtió en el único equipo que logró 4 victorias en la fase de clasificación de este certamen, estará enfrentándose en ese duelo panameño al Sporting San Miguelito. Un Sporting San Miguelito que la semana pasada en el juego de ida
le ganó por 1-0. Ahora, muchos dirán, Plaza Amador, yo desde hace mucho en esta Copa Centroamericana no me gusta dar pronósticos porque mire lo que ocurrió en el Motagua ante el Cartaginés, jugando en el Chelato Uclés y 3-1 definitivo que marcan que el Cartaginés esté presente en el torneo de la CONCACAF en la edición 2026. Pues este miércoles, partido de vuelta entre Plaza Amador y el Sporting San Miguelito. Recuerde, la ida terminó 1-0 en favor del Sporting San Miguelito. Esa ventaja, pero sobre la cancha cualquier cosa puede pasar. Además, este miércoles se vienen también los partidos de vuelta de las semifinales. Se recuerda, los dos partidos de semifinales de la semana pasada, los partidos de ida, terminaron con igual número o igual marcador, 1-1. Ahora, definitivo, este miércoles, en suelo del país de la eterna primavera, en suelo guatemalteco, el Xelajú, los Superchivos reciben al Real España, a la máquina. En el partido de ida, 1-1, recordando que fue la máquina, el Real España, quien se fue arriba en el marcador, con anotación de Antonio Pérez al 63, y el empate lo consiguió Brian Moya al minuto 68. 1-1 terminó ese encuentro. Pronóstico reservado también para el Xelajú ante el Real España. Ahora, el jueves conoceremos al otro finalista. Este duelo también es duro. En suelo catracho, el Olimpia recibe a la Liga Deportiva Alajuelense, 2 veces campeón de este certamen, y muchos me dicen, mira, existe gran posibilidad de que la Liga Deportiva Alajuelense se clasifique a una final más, de manera consecutiva. Y sí existe esa posibilidad, pero también existe la posibilidad que el Olimpia le gane a la Liga Deportiva Alajuelense y llegue a la gran final. Podríamos conocer a un nuevo campeón en este certamen, pero yo le digo, en el partido de ida fue precisamente Marcos Montiel al 74 quien marcaba, poniendo en ventaja al Olimpia. Sin embargo, sobre el minuto 88 apareció Anthony Hernández con un golazo, de esos que tiene que ser marcado como uno de los mejores goles de este certamen, poniendo las cifras finales de 1-1. Entonces, ya sabe usted, este miércoles, obviamente, vamos a tener programa, porque imagínese, resultado del repechaje, para conocer cuál es la otra institución que clasifica a la CONCACAF, a la CONCACHAMPIONS, y conocer ya a los finalistas de la Copa Centroamericana. Fueron 20 equipos, 2 saldrán de los partidos de este miércoles, para conocer a lo mejorcito de este certamen. Yo siempre, como siempre lo he dicho, siempre disfruto la Copa Centroamericana porque es un torneo que nos da bellas sorpresas. Y esto es muy buena sorpresa. Mire, hay que felicitar a Honduras, que sus 3 equipos básicamente estuvieron en la fase final de este certamen. Hay que felicitar a Panamá, que sus 2 equipos estuvieron también el Plaza Amador con el Sporting San Miguelito, estuvieron metidos ahí en esta fase final. Hay que felicitar al Xelajú, a los Superchivos de Guatemala. Hay que felicitar a todos estos equipos que marcaron, podríamos decir, felicidad para sus aficionados, porque lograron meterse entre los mejores de este certamen. Avanzaron de los cuartos de final. Y mire, y además del prestigio deportivo, también está el económico, que estos equipos siguen ganando dinero. Los equipos que avancen a la final tienen otro incentivo económico. El equipo que quede campeón en este certamen se estaría embolsando un aproximado de $600,000. Para la realidad de nuestro deporte, para la realidad de nuestro fútbol, es una inyección económica que ayuda en muchas cosas. Pagar salarios, infraestructura,
mejorar un montón de cosas, dar capacitación a técnicos, en fin, esta inyección económica, claro que ayuda a estos equipos. Ojalá y en Centroamérica se vieran estos torneos por el prestigio, no solo deportivo, sino por lo que ayuda económicamente este certamen. Imagínense los equipos que clasifican a la Conca Champions. Solo por participar en la Conca Champions también se llevan una muy buena tajada de dinero. Además del prestigio y lo importante, que es una vitrina para estos jugadores de poder saltar a clubes de mayor prestigio y a mejores ligas. Entonces, ya sabe usted que este miércoles el Xelajú se enfrenta al Real España, 1-1 quedaron en la ida, y el Olimpia se estará enfrentando a la Liga Deportiva Alajuelense el jueves. 1-1 terminó el partido de ida. Ahora bien, quienes ya están clasificados a la Conca Champions por México, está el América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, Toluca y Pumas. Por la Major League Soccer, el Seattle Sounders, el LA Galaxy, el Inter Miami, Nashville y el Philadelphia Union. Por Canadá, el Vancouver Whitecaps. Por Centroamérica, el Xelajú, Real España, Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia, que fueron los 4 equipos que clasificaron a las semifinales. El Cartaginés, que es el equipo que clasifica este martes, tras dejar en el camino al Motagua, y falta por definir al ganador de la serie entre el Plaza Amador y el Sporting San Miguelito, que lo conoceremos este miércoles. Falta también por confirmar los equipos del Caribe. Pero así está la Copa Centroamericana rumbo a la Conca Champions, donde el nivel obviamente será mucho mayor. Pero esto también ayuda a nuestros equipos a crecer deportivamente, porque allí es cuando se enfrentan contra los equipos de mayor calidad, porque esa es una realidad. El fútbol de México y de la Major League Soccer está a cientos de años luz en organización, en patrocinios, en dinero, en lo que usted quiera sobre el fútbol centroamericano. ¿Cierto o no? Cambiamos de tema. Démosle vuelta a la página, ¿le parece? ¿Por qué? Porque en los Juegos Centroamericanos de Guatemala, este martes, hubo partidos por medalla. Sí, mire, a primera hora, obviamente, el partido por la medalla de bronce, con redoble de tambores. El Salvador se enfrentaba a Guatemala. Estas dos selecciones se vieron las caras en el arranque de este certamen de fútbol en los Juegos Centroamericanos. En esa oportunidad, Guatemala ganó con marcador de 2-0. En el juego por la medalla de bronce, Guatemala comenzó ganando, El Salvador logró empatar. Sin embargo, hubo toque de realidad también y al final del encuentro, la selección de Guatemala hizo los méritos y hay que aplaudirles y vence a El Salvador con marcador de 4-2. 4-2 y la selección de Guatemala logra la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos. Bien, felicidades por mis hermanos guatemaltecos que siguen cosechando triunfos con sus selecciones. Ahora bien, ¿qué pasó en el partido que generaba grandes expectativas? Digámoslo así. ¿Por qué? Porque se enfrentaba Costa Rica contra Panamá. Y se acuerda, lo dije yo en el programa pasado, en el programa del domingo. Dije, mire, así se enfrenten en masculino, o en femenino, o en fútbol sala, o en fútbol de playa, o mire, de donde usted lo quiera, en categoría sub-10, sub-15, sub-17. Genera expectativa por todo lo que genera en este momento. Uno, la rivalidad que existe entre Costa Rica y Panamá. Una rivalidad que ha sobrepasado expectativas, ha superado pronósticos y lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque existe esa rivalidad de que Costa Rica en su momento, y oiga bien cómo lo digo, cuándo lo digo, y para que después usted no me esté texteando y diciendo que soy anticostarricense. No lo soy. Soy realista, como siempre he hecho mis comentarios. Costa Rica fue por mucho tiempo el monstruo
de Centroamérica. Junto a Honduras, dominaron el área centroamericana y las selecciones, los demás países, las selecciones de El Salvador, las selecciones de Guatemala, obviamente la selección de Panamá, les teníamos temor a la hora de enfrentar a una selección de Costa Rica. ¿Por qué? Por todos los mundiales en los que ha participado, por la calidad de jugadores, tanto de Costa Rica como de Honduras, que han sido de calidad de exportación. Y siguen siendo. Pero era otra época. Luego, Panamá comenzó a crecer, y poco a poco se comenzaron a ver esos pasos agigantados que daba Panamá en el desarrollo de su fútbol. ¿Por qué? Porque comenzaron a exportar jugadores. Y la prueba es que si usted analiza la selección de Thomas Christiansen, usted sabe de que solo 2 jugadores de la convocatoria pasada militaban en el fútbol panameño. Los demás, todos en ligas importantes. En un programa pasado de hace meses, yo le daba a usted una lista de jugadores que están militando en ligas alrededor del mundo de Panamá. Y estamos hablando de una lista de más de 150 jugadores en los 5 continentes. En todas las ligas, unas mucho mejores que otras, pero esas mucho mejores que otras, obviamente mejor que las ligas centroamericanas, porque hay que ser realistas, nuestras ligas son pobres. O sea, vivimos un fútbol que es pobre si lo comparamos con nuestros más cercanos rivales, que son el fútbol mexicano y el fútbol norteamericano, en este caso estadounidense, para decirlo de la manera correcta, geográficamente hablando, Estados Unidos, Major League Soccer. Y esa es una realidad. Estamos todavía muy, pero muy abajo, pese a que hay equipos que en Centroamérica están tratando de profesionalizarse de mejor manera. Pero sigue habiendo una distancia abismal entre Centroamérica, México y la Major League Soccer. Incluso la USL, que es la segunda división del fútbol estadounidense, está mejor que muchas ligas de Centroamérica. Y eso se lo puedo asegurar yo, porque yo veo la USL Championships aquí en los Estados Unidos. Y yo tengo mis equipos, el de Las Vegas Lights, que es el de Las Vegas, donde yo vivo, y mi equipo, que es el Paso Locomotive de El Paso, Texas. Pero le puedo decir, es abismal para muchas ligas. La USL es mucho mejor que la liga salvadoreña, para ponerle un ejemplo. La calidad de los jugadores, calidad de los extranjeros, en fin, por un montón de razones. Pues esta es la gran oportunidad que tendrán nuestros equipos para tener una buena experiencia enfrentándose a equipos como el Cruz Azul, enfrentándose a equipos como el América, como el Inter Miami, como el Seattle Sounders, que es mi equipo en la MLS. Pero en fin, así están las cosas. Entonces, le contaba yo, volviendo al tema, que Costa Rica se enfrentó a la selección de Panamá. ¿Y qué ocurrió en ese partido? Terminan empatados. Y se tienen que ir a la definición desde el punto penal. Y ahí, en esos lanzamientos, la selección de Costa Rica vence a la selección de Panamá con marcador de 5-4. 5-4 y se llevan la medalla de oro. Y la selección de Panamá, la medalla de plata. Mire, independientemente, están entre las 3 mejores selecciones. Usted las tiene ahí, medalla de oro, la selección de Costa Rica. Muchísimas felicidades a mis hermanos ticos. Medalla de plata para Panamá. Un gran abrazo para mis hermanos panameños. Muchas felicidades. Y el bronce para la selección de Guatemala. El Salvador quedó en el 4º lugar de los Juegos Centroamericanos en el fútbol masculino. Cambiamos de tema. Del fútbol sub-20 nos vamos
al fútbol mayor. Eliminatorias de la CONCACAF. Mire, la selección de Guatemala comenzó a trabajar el pasado martes, ya de cara a 2 partidos que marcan su futuro de estar o no en el próximo mundial. Pues el Flaco Tena no ha perdido tiempo y el Flaco Tena comenzó a trabajar a partir del pasado martes. ¿Cuál es la nómina de convocados? Son 18 jugadores, 5 de Antigua, 8 de los Rojos del Municipal, 3 del Comunicaciones, 1 del Malacateco y 1 del Xelajú. Ahora, ¿quiénes son los jugadores convocados de Antigua? José Ardona, José Rosales, Óscar Santís, Óscar Castellanos y Luis Morán. Los 8 jugadores de los Rojos del Municipal son Jonathan Franco, José Morales, Kenderson Navarro, Nicolás Amayoa, Pedro Altán, Rodrigo Saravia, Rudy Muñoz y Carlos Estrada. Los 3 del Comunicaciones, que no andan nada bien en el fútbol guatemalteco, ¿se acuerda? Lo mencioné yo el pasado domingo, cuando le daba la tabla de clasificación, y me extraña que ande tan mal el Comunicaciones. Pues de los que han perdido el Wi-Fi, han llegado el Darwin Lom, José Pinto y Steven Robles. Ahora, del Malacateco, Kevin Ramírez, y de Xelajú, Antonio López. Esa es la lista de convocados de Luis Fernando Tena para estar ya trabajando de cara a los partidos ante Panamá y ante la selección de Surinam. Lo bueno y la ventaja que lleva Guatemala para esos partidos, obviamente, es que juegan de local. Tienen 5 puntos, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Tienen 5 puntos, sueñan, porque tienen la posibilidad matemática y tienen la posibilidad real de poder clasificarse al mundial. No es fácil. No es fácil, pero no es imposible. Mire, diferente es cuando hablemos de El Salvador, pero honestamente Guatemala tiene grandes posibilidades. Podría llegar a su primera Copa del Mundo, pero para llegar a su primera Copa del Mundo, el partido ante Panamá y el partido ante Surinam tienen que ser victorias. Y eso la gente los tiene que llegar a apoyar. Para que se una la afición, la prensa y su selección y sacar esos resultados, esos 6 puntos que podrían poner a Guatemala en la próxima Copa del Mundo. Recuerde, jueves 13 de noviembre, ya está a la vuelta de la esquina. Jueves 13 de noviembre, estamos terminando este mes. Y qué bien por el Flaco Tena, que ya está trabajando. Pues en el grupo A, el jueves 13 de noviembre, Surinam se enfrenta a El Salvador. Guatemala lo hace ante la selección de Panamá. El Salvador comenzará a trabajar a partir de la próxima semana, el 2 de noviembre. El fin de semana se disputa la jornada número 19 del torneo de apertura del fútbol salvadoreño. Y después de disputada esta jornada, los jugadores quedan ya concentrados a las órdenes de Hernán el Bolillo Gómez. Ahora, el Bolillo Gómez dio una conferencia de prensa. Mire, y aquí voy a ser bien honesto con usted. Si usted es salvadoreño como yo, perdóneme. Pero es que, mire, hay cosas que son risibles. Una cosa sí he entendido, es que el Bolillo es un camaleón. ¿Por qué? Porque además de vender humo, sus declaraciones van dependiendo quién le hace las preguntas y cuál es la situación. Porque eso es lo que me ha demostrado. Desde que llegó a El Salvador, nunca ha sido coherente con sus entrevistas. Mire, en la última entrevista dijo que los 3 rivales a los que nos ha tocado enfrentar en estas eliminatorias, en esta tercera fase, han sido superiores a El Salvador. Perdóname que me ría, pero dice de que no han sido superiores, que la selección del Salvador, que El Salvador ha mejorado físicamente, que ha mejorado
tácticamente, técnicamente, y que estamos mejor que antes. Ok, mejor que cuando estábamos con Hugo Pérez, mejor que cuando estábamos con la novia de verano, que fue Rubén de la Barrera, que solo duró 3 meses, y mejor que cuando estaba David Dóniga. Mire, yo no soy defensor de ninguno de los tres, pero con Hugo Pérez no jugábamos mal. Y al principio El Salvador ganaba. El Salvador con Hugo Pérez tuvo una muy buena participación en Copa Oro. ¿Se acuerdan? Muy buena participación. Pero no se dieron los resultados. Ahora, se fue Hugo Pérez, llegó Rubén de la Barrera, llegó David Dóniga, y vuelvo a decir, no soy defensor, pero con David Dóniga le dieron un equipo que no ganaba, después ganó, cumplió con los objetivos que le habían encomendado. Uno, sacarnos del grupo B de la Liga de Naciones de la CONCACAF, y segundo, clasificar a la selección a la Copa Oro, y lo hizo. Terminó en el primer lugar de la Liga B, metió a El Salvador en la Liga A y clasificó de manera directa a la Copa Oro. ¿Cumplió o no? Después llega Don Bolillo, y la vez pasada les daba yo los números, no quiero llorar y mejor no se los doy, pero dice que hemos mejorado. Mire, hay un dicho colombiano que dice: jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. Y yo creo que a eso le hace referencia el señor Bolillo Gómez cuando dice de que no jugamos mal, pero no ganamos, perdemos como siempre. Solo hemos ganado un partido en estas eliminatorias. Y si somos honestos, fue un golpe de suerte, ganándole a Guatemala 1-0. Y de ahí perdimos los 3 partidos en el Estadio Cucatlán. Nos ganó Guatemala, nos ganó Panamá y nos ganó Surinam. Ni siquiera un empate. Estamos en el último lugar del grupo B, del grupo A, perdón. Y así, el jueves 13 de noviembre, Surinam se enfrenta a El Salvador, en un partido que no es fácil para la selección de El Salvador. ¿Tiene posibilidades matemáticas? Sí las tiene. Realísticamente, ¿podemos clasificar al Mundial? Matemáticamente sí. Pero si somos realistas, no. Porque Surinam es mejor selección que la selección de El Salvador, pese a lo que diga Don Bolillo, que dice que ninguna selección nos ha sabido superar. No sé qué partidos ha visto. El otro encuentro es Guatemala-Panamá. No es fácil. La condición de local puede contar para Guatemala, pero Panamá llega con la soga al cuello, y Panamá quiere ir al Mundial. Imagínese un escenario. A mí no me gusta hacer pronósticos en esto, pero imagínese usted este escenario. El Salvador le saca un empate a Surinam y Guatemala le gana a Panamá. Vaya campanazo. O que se dé la inversa, que Surinam le gane a El Salvador y Guatemala y Panamá empaten. Se nos va Surinam. Porque después, el 18 de noviembre, Panamá se enfrenta a El Salvador en el Rommel Fernández. Y la selección de Guatemala recibe a la selección de Surinam. Está de locos. Está para cualquiera. Posiciones en el grupo A: Surinam 6 puntos, más un gol de diferencia. Panamá 6 puntos, menos un gol. Y ahí tiene usted a Guatemala con 5 y a El Salvador con 3. Grupo C. Ay, Grupo C. 13 de noviembre, Haití ante Costa Rica. Pronóstico reservado. ¿Por qué? Mire, ¿se acuerda cuando mencionaba hace un momento, cuando decía que llegó un momento en cuando Costa Rica era el monstruo junto a Honduras en Centroamérica? Desafortunadamente por resultados. Por un montón de razones. Y muchas veces nadie lo quiere asumir, pero COVID, esa pandemia, realmente afectó al fútbol centroamericano.
fueron 2 años de estancamiento para, para equipos y para selecciones, obviamente. Nadie lo menciona, pero eso afectó al desarrollo en el fútbol centroamericano y afectó a Costa Rica. Afectó a Costa Rica, afectó a Honduras, afectó a Panamá, obviamente. En algunos países se ha visto mucho más ese estancamiento que en otros. Pero Costa Rica, pese al cambio generacional que ha habido, ha tenido que recurrir a lo viejo conocido para tratar de sacar los resultados. Yo no le puedo decir que Costa Rica llega como favorito ante la selección de Haití, porque vimos a una selección de Costa Rica que muchas veces tiene al sartén por el mango, pero de repente se le olvida dónde está parada. Y los resultados se le van. Ganarle a Nicaragua, honestamente, y lo digo con todo respeto para mis hermanos nicaragüenses, no ha dado una claridad en el juego de Costa Rica. No podría decirle yo que fue contundente cuando el portero nicaragüense comete los errores que cometió. Entonces hay que tener mucho cuidado en este partido. Tiene que haber un cambio de mentalidad completo en la selección de Costa Rica, porque Haití la puede complicar. Y no es lo mismo jugar en San José que jugar en el Caribe. Lo he mencionado varias veces, las condiciones climatológicas, el pasto, la cancha, en fin, es muy diferente. Nicaragua, Honduras no puede llegar confiado, lo había mencionado yo con anterioridad, Nicaragua puede complicar a la selección de Honduras. Y el 18 de noviembre el Costa Rica-Honduras podría definir cuál de estas selecciones avanza, dependiendo de lo que haya ocurrido el 13 de noviembre y lo que pase en el Haití-Nicaragua. Hasta este momento Honduras es el líder, con 8 puntos. Pero esos 8 puntos no garantizan que Honduras va a estar presente en el próximo Mundial. Existe una ventaja que se puede perder en un partido. Y son 2 partidos, hablando deportivamente, de vida o muerte. Haití-Nicaragua, partido difícil. Y le digo, Honduras, 8 puntos, Costa Rica 6, Haití 5 puntos. Y aquí le digo, por eso le decía, partido difícil, Haití-Nicaragua, porque Haití puede ganar ese partido. Porque Haití puede ganar ese encuentro. Ya le ganó a Nicaragua en el Estadio Nacional y podría ganar este partido. Y si gana ese partido, y dependiendo de lo que haya pasado el 13 de noviembre, Haití también se puede clasificar a una Copa del Mundo. No hay nada perdido. Para Nicaragua, la experiencia. 1 punto en el sótano. Grupo B, porque me decían la vez pasada, mira, hablas del grupo A y el grupo C, pero no mencionaste a las selecciones del Caribe. Vaya, se las voy a mencionar. Mira, el 13 de noviembre Bermuda se enfrenta a Curazao, Trinidad y Tobago se mide a Jamaica. El 18 de noviembre Jamaica se mide a Curazao y Trinidad y Tobago se estará enfrentando a la selección de Bermuda. ¿Cómo está la tabla de clasificación en el grupo B? Tiene usted una selección de Jamaica en el primer lugar con 9 puntos. 1 punto abajo la selección de Curazao, 8. 5 puntos tiene Trinidad y Tobago y Bermuda no tiene nada, 0 unidades. Así la actividad del grupo B. Ahora bien, fútbol salvadoreño, ya para ir cerrando, le cuento que el Hércules, equipo al que le debía a sus jugadores 2 meses, ese mismo equipo que despidió a parte de su cuerpo técnico por WhatsApp, el mismo Hércules que le dio a sus jugadores una gift card de $30, que lo habíamos mencionado, pues ese Hércules presentó este día martes a su nueva junta directiva y también a su nuevo técnico. Sí, hay cambio de técnico en el Hércules. ¿Quiénes
son los nuevos presidente y vicepresidente del Hércules, el señor Carlos Rovira y el señor Juan Carlos Montes. Ahora, quienes aseguraron que las cosas van a cambiar, que van a cambiar en el Hércules, y lo digo riéndome, perdón, porque y es que trato de no ser sarcástico, pero no puedo. Dígame, ¿cuándo van a cambiar las cosas de verdad en el fútbol salvadoreño? Si dijeron al inicio, cuando presentaron al Hércules, que no iba a, que esto era, que llegaba sangre nueva, sangre joven al fútbol salvadoreño, y dejaron de pagarle a los jugadores, echaron jugadores y cuerpo técnico por WhatsApp, les dieron una tarjeta de $30 que es hasta ofensivo para los jugadores, una tarjeta, una gift card de $30 para que fueran a comprar comida, cuando se supo que muchos de estos jugadores se alimentaban con sopas de esas instantáneas, de las Maruchan, valga el comercial, pero así es. Mire, esperamos por el bien del fútbol que realmente esta gente llegue y por el bien de los jugadores que los mantengan al día y que sean tratados con dignidad, que es lo más importante. El nuevo técnico del Hércules es el uruguayo Nicolás Dos Santos. Usted yo creo que ya lo ha escuchado, porque dirigió en Costa Rica, dirigido en Sudamérica. Mire, dirigió a la Liga Deportiva Alajuelense en Costa Rica, al Barcelona de Guayaquil en Ecuador, al Real España en Honduras, al Millonarios en Colombia, al Club Libertad de Paraguay y al Atlante en México. Es un técnico con mucha experiencia, es un técnico que si no le pagan, lo más seguro es que lo va a topar con la FIFA, pero hay que poner, ¿cómo se diría en este caso? Hay que creer de que va a haber un verdadero cambio en estos equipos, específicamente en el Hércules, y que ya no se va a tratar a jugadores y cuerpo técnico de la manera en que lo han hecho, donde no ha habido dignidad, donde les han faltado el respeto. Mira, al final el problema del fútbol salvadoreño no es de los jugadores, es de los dirigentes, de quienes han dirigido el fútbol en los últimos años. Mire, eso es lo que traía para ustedes. Regresamos en el próximo programa. ¿Por qué? Porque le voy a contar qué pasa entre el Xelajú y el Real España y qué ocurrirá, porque vamos a hablar largo y tendido de lo que podría ocurrir en el Olimpia ante la Liga Deportiva Alajuelense en la Copa Centroamericana. Recuerde, bendiciones desde ahí arriba. Muchísimas gracias por ver el canal. Hay que vivir el fútbol con la cabeza. Nos vemos en el siguiente programa. Esto es Un Poco de Todo y yo soy Saúl Salguero. Lo veo en el siguiente programa.